Que la señal del Hijo del Hombre esté sobre tu vida y puedas contemplarla, acudir al llamado eterno del Altísimo en Cristo Jesús, que te dejes guiar por su Espíritu y que el poder de Dios se perfeccione en ti, esto es, te haga perfecto a ti y a los tuyos. Dios te bendiga grandemente en esta maravillosa y preciosa mañana. Estamos en la carta de Pablo, del apóstol Pablo a los Efesios, en el capítulo 3. La palabra de Dios dice así: por esta causa, yo Pablo, prisionero de Jesucristo por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora he revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del cuerpo y copartícipes de las promesas en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. Que Dios bendiga su santa y preciosa palabra en esta maravillosa y preciosa mañana. Tremenda esta palabra para mi vida hoy. Prisionero de Cristo, dice Pablo. Dice Pablo que él es prisionero de Jesucristo. ¿Cómo es esto? Sabe, Pablo cuando escribe esta carta, Pablo está en Roma. Y tiene que saber que cuando ubicamos a Pablo en Roma, no lo ubicamos como un hombre libre, lo ubicamos como un reo, como un preso, como alguien, así como lo afirma él, que está imputado de un delito, que ha cometido un hecho punible. Pero ¿cuál fue realmente el delito de Pablo? ¿Cuál fue el hecho punible? ¿Cómo faltó Pablo a la ley humana? Él mismo lo define en esta fracción, en este versículo. Dice, yo estoy prisionero por causa de Jesucristo. No que Cristo lo haya encadenado, no que Cristo lo haya metido detrás de una reja, sino que es prisionero por predicar el Evangelio de Jesucristo. Bueno, y a mí me sorprende esto porque yo no veo a Pablo aquí escribiendo en pro de buscar la lástima de las iglesias o de la iglesia de Éfeso. Para nada. No. Veo a Pablo escribiendo esta porción como quien dice, me han enrejado, pero el Evangelio y el nombre de Jesús nadie lo podrá aprisionar. Podrán aprisionar al siervo, podrán aprisionar a toda una congregación si quieren, pero el nombre de Jesús no podrá ser prisionero de nadie, no podrán encadenar el Evangelio de Jesús. ¿Sabe? Esto me hace acordar de lo que mismo Jesús dijo, cielo y tierra pasarán, pero mis palabras, mi evangelio, la palabra, el logos, la esencia del ser, la sustancia eterna, permanecerá para siempre. Óigalo bien. Pero entonces este primer versículo de hoy me llama a la reflexión. Porque muchos ante las dificultades, ante los problemas nos quebrantamos.
Cuando falta la guapanela, nos quejamos. Cuando no hay para el azúcar, cuando se presenta alguna situación que vemos insalvable de alguna manera, en lugar de tener fe, en lugar de afianzar nuestra fe en el Señor, empezamos a cuestionar a Dios y, como yo suelo decir, llevamos a Dios contra el paredón. Qué tremendo esto, porque la situación de Pablo no es una situación menor. Déjeme decirle que Pablo morirá preso en Roma. Será decapitado estando preso. Posteriormente, unos cuantos años después de escribir esta carta, a Pablo le quitarán la cabeza. Y alguien pregunta cuando se muere el hijo, cuando se muere la mamá, cuando se muere el papá, ¿dónde está Dios? ¿De qué me sirvió creer? ¿Por qué a mí me viene la desgracia? ¿Dónde está Dios? ¿Por qué Dios permite esto? Yo quiero decirte que lo importante no es cuántos años vivas o vivan tus familiares. Lo importante es que tú y yo y los nuestros hemos tenido suficiente tiempo en el Señor para volvernos a Cristo. Hemos tenido suficiente tiempo en Cristo Jesús para buscar intimidad con su Espíritu. Hemos tenido suficiente tiempo para aceptar la obra de Jesús en el madero de la cruz y caminar con Él. Entonces deja de quejarte, deja de ser quejumbroso, de ser lastimero y enfócate. Tienes que tener presente de que Pablo no está padeciendo por situaciones extra espirituales, fuera de la fe. No, él está padeciendo por causa de su fe. Él está padeciendo por causa del evangelio. Pero si tu papá, tu mamá, tu hijo, tu hermano, quien quiera que sea tu familiar, creyente o no, haciendo la obra de Dios o no haciéndola, haciendo lo que no le agrada a Dios, llega, provoca o trae la tragedia, el dolor, el sufrimiento a tu casa, a tu familia, no culpes a Dios. No culpes a Dios. Antes, procura afirmarte para que no suceda posiblemente lo mismo contigo, como por así decirlo. Bueno, Pablo deja ver en esta carta que posiblemente él había escrito antes a los Efesios. Sin lugar a dudas, Pablo era un escritor dedicado desde la prisión en Roma. Se dedicó a escribir muchas cartas de las cuales hoy no tenemos testimonio, no tenemos evidencia. De hecho, les compartía que Pablo por lo menos escribió 4 cartas a la iglesia de Corinto, de las cuales tenemos la segunda carta, a la cual llamamos primera carta a los Corintios, y tenemos la cuarta carta, a la cual llamamos la segunda carta a los Corintios. Pero hay 2 cartas de Pablo a los Corintios que se perdieron y que no tenemos conocimiento dónde están, dónde quedaron. Igualmente Pablo deja entrever aquí que él había escrito un evangelio, posiblemente con el apoyo, con la cooperación de Juan Marcos, el autor del evangelio de Marcos, y de Lucas, el autor del evangelio según San Lucas. Ambos parte del equipo de Pablo. Así que me imagino yo que este evangelio, del cual no se tiene conocimiento, porque usted encontrará en Google, en los medios, encontrará el evangelio apócrifo de Pablo, pero yo no me refiero a ese evangelio no dice nada. Yo imagino un evangelio súper rico en doctrina. Sí, y entonces Pablo, sí, deja claro que
Él recibió el Evangelio de Cristo por revelación. Bueno, la iglesia de Éfeso tenía la gran virtud, sí, de ser enseñada por Pablo y de manera particular y especial por el más grande de todos los apóstoles. Se suele creer que era Pedro el más importante. Bueno, yo siempre digo Pedro era el más abrogado, era el más arriesgado, era el más osado, era el más atrevido. Pero cuando yo miro al apóstol Juan, digo, realmente este hombre fue grande. Pero la grandeza de él no se mira en cuanto a lo que escribió, sino en cuanto a expresar, a entender, a comprender y comunicar la grandeza del amor de Dios. El apóstol Juan fue también junto a Pablo y junto a Timoteo. Joven pastor de esta iglesia, fue el gran mentor de esta iglesia, el gran ayo es la palabra, el gran maestro de la iglesia de Éfeso. Así que Juan conoció el Evangelio directamente de su experiencia de vida concreta con Jesús. Pero Pablo lo recibió por revelación. Sí, óigalo bien. Y Pablo dice, yo escribí y se los mandé a ustedes. Y le pide a la iglesia que lea los evangelios. Esto es importante. Leer los evangelios es importante. La gente hoy anda buscando en las redes sociales cualquier cantidad de literatura. Quieren saber de si los extraterrestres existen o no existen, cuándo vendrán. Yo se lo digo, son reales. Sí, ellos están mezclados entre seres de otro planeta y demonios. Pero eso no es lo que atañe al verdadero creyente. Eso no es lo que debe importarle al cristiano. Sabe, yo se lo estoy diciendo de manera anticipada porque dentro de poco esto se va a revelar abiertamente y la gente va a perder la fe y va a dejar de creer en Dios. Pero los que somos de la fe, los que hemos leído y creído en el Evangelio de Jesús, por encima de todo lo que el hombre quiera destapar y revelar, nuestra fe permanecerá intacta. Por eso Pablo apela a que la iglesia lea los evangelios de tal manera de que su fe no mengue, de que su fe no sea quebrantada, de que su fe no sea lesionada, apagada. Como Jesús mismo le dice a la iglesia de Éfeso, allá en el mensaje a las 7 iglesias en el libro del Apocalipsis. Y le dice, has perdido tu primer amor, esto es tu lámpara, tu llama, tu candelabro está titilando, está a punto de pagarse, pero si no lo avivas, yo mismo lo pagaré. El evangelio de Cristo leído y creyendo en él es una llama poderosa que se enciende en el alma, en el corazón del ser humano. Es un fuego interior que va consumiendo todo lo que no le agrada a Dios. Yo no sé si está entendiendo en esta mañana esta palabra. Sí, usted quiere entender el misterio de Cristo, dice Pablo. Lea el Evangelio. Sí, estuvo oculto y sigue oculto para aquellos que no quieren leer. Pero en cuanto usted empiece a leer los Evangelios, recuerde que el velo ya fue quitado, el velo ya se rompió en el templo. Lo que nos separaba de Dios ya no nos separa. Ahora tenemos este maravilloso evangelio que nos aproxima, nos acerca a Dios a través de Cristo Jesús, nos reconcilia. Ya lo habíamos hablado antes. Óigalo bien. Pastor, yo no entiendo lo que dicen los evangelios. El hermano de Jesús, obispo y líder de la iglesia de Jerusalén,
dijo, si alguno está falto de sabiduría, pídala a Dios, el cual la dará abundantemente y sin reproche. Esto no es pedir sabiduría para entender las cosas de la humanidad, para entender ciencia. No, 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 no. Esto es sabiduría para entender el mensaje de Jesús, para vivirlo, para aplicarlo en nuestra vida. Santiago 1:5, ese es el hermano de Jesús. Óigalo bien. Yo no sé si está entendiendo, pero bueno, Pablo dice que ese evangelio es revelado a los santos a través de los santos apóstoles y a través de los profetas, pero por el Espíritu Santo. Sí. Y Pablo suelta una que no le va a agradar a los judíos. Los que no somos judíos, mediante la fe en Cristo Jesús, somos coherederos. Venimos a heredar las promesas del Altísimo. Pablo se enfatiza en las promesas hechas por Cristo, no pretendiendo ser mayor que Pablo, pero sí entendiendo y tratando de transmitir a la iglesia el mensaje completo. Yo le advierto a la iglesia que como coherederos en Cristo Jesús, somos herederos de todas las promesas de Dios en la Biblia para la humanidad. Quítese de la idea que hay promesas que son exclusivamente para los judíos. Está cayendo en la mezquindad del judío, que fue llamado a predicar el evangelio a todos, pero nunca lo hizo. Se quedó solamente en rituales. Se quedó solamente pretendiendo ser salvo ellos, marginando a los demás. Por eso Pablo dice, ya esa enemistad se rompió de ambos pueblos, hizo uno solo. Ahora todos somos coherederos de todas las promesas de Dios. Sí, óigalo bien. Y entonces Pablo abiertamente dice que somos herederos, coherederos, pero a través del Evangelio de Jesús. Y el Evangelio de Jesús es Jesús mismo, mis amados. Sí, óigalo bien. Qué bueno que usted y yo podamos discernir y entender el mensaje del Evangelio. Y como se lo dije antes, pídele a Dios sabiduría para comprender su palabra, entender el mensaje de Jesús y aplicarlo directamente a su vida. Dios te bendiga grandemente de esta maravillosa y preciosa mañana.